eternamente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viviste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. En este momento, queridos hermanos, vamos a leer una porción de la bendita palabra del Señor, que está en San Juan 1, del 1 al 4, que dice: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Veamos el pase a mi esposa con la oración. Alabada sea su bendita palabra. Sí, en este momento es un momento de deleitarnos, de reflexionar, de qué somos en realidad en Cristo Jesús y las familias enteras que estamos atravesando este tiempo tan difícil, pero nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a hacer una pequeña oración para que Él tome el control en todo tiempo. Sabemos que ya lo tiene el control, pero es necesario que cada día clamemos a ese Dios grande. Padre, te damos gracias por este tiempo de familia, por un miércoles más estar aquí, Señor, y gracias también por estas redes que podemos a través de las redes de Facebook llegar a cada hogar, a cada familia, Padre. Te pedimos desde ya que sea este tiempo tuyo, Señor, y que sea usted poniendo palabras en el portador de la palabra esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo maravilloso que eres con nosotros y por guardarnos en todo este tiempo de pandemia, estar aquí, Señor, una semana más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.
siempre hemos tenido. Como ahorita hacíamos en la iglesia y todos los miércoles lo recordamos. Vamos. Familia sana, iglesia sana. Familia santa, iglesia santa. Familia unida, iglesia unida. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea el nombre. Amén. Le damos el pase al portador de la palabra. Amén. Ya. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque un día más podemos llegarnos a través de estos medios electrónicos y poder compartir el mensaje que siempre Dios tiene presto para nuestras vidas. Hoy queremos seguir con la continuación de este tema mensual que se ha seleccionado, que es sobre la cristología, la doctrina de Cristo. Hoy hablaremos sobre la naturaleza del Señor Jesucristo, porque Jesucristo fue hombre como también fue Dios, perfectamente hombre, completamente Dios. Ambas naturalezas en la misma persona. Y es necesario que conozcamos a través de las Escrituras cómo es que sucedió y se dio este hecho tan importante para la humanidad entera. Pero sabemos también, antes de seguir con el tema, que muchas veces las preocupaciones, las situaciones difíciles de la vida nos golpean duramente y se nos hace muy complicado y difícil. Mis hermanos, a veces seguir el camino de la fe, el camino del Evangelio, seguir confiando y creyendo en Dios y su promesa. Pero le animamos y le alentamos a que usted siga confiando y creyendo siempre en nuestro Dios. Dice la Biblia que hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, siguiendo siempre también el consejo que hallamos en la palabra de Dios, como aquello que le dijo el apóstol Pablo a los hermanos colosenses de la ciudad de Colosas, y que está escrito en el capítulo 3 de esta carta, verso 1 y 2, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verso siguiente dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta lucha, esta pelea continúa, mis hermanos, día a día. Y no hay que desmayar. Todo lo contrario, con más razón cada día hay que afirmarse más en el Señor, buscando, como dice, las cosas de arriba, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor, presto, listo, siempre para ayudarnos, extender su mano de compasión, extender su mano de misericordia y levantarnos en medio de cualquier situación en que nos hallemos. Así que, mis queridos hermanos, siga fiel, creyendo cada día en el Señor. Bien, vamos a hacer una breve oración antes de entrar, mis hermanos, al tema de hoy sobre la humanidad del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor amado, te damos gracias porque tu bendición ha estado con nosotros. Te rogamos que tú seas, Señor, en la vida de cada creyente, de cada hermano allí en su hogar, Señor. Que tú lo levantes a aquel que está enfermo, que tú sanes a aquel cuyas heridas, Señor, por alguna situación ha hecho en él una preocupación, una dolencia, Señor. Cúralo con tu poder, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendice cada vida, bendice cada hogar, bendice cada familia de nuestros hermanos, Señor. Allí donde ellos se hallan, allí donde ellos se encuentran, seas tú con él. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y háblanos en esta noche también a través de tu palabra. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a hablar sobre la humanidad de Jesucristo. Porque como hemos dicho, Jesucristo fue completamente Dios, perfectamente hombre, y mostró esas características a través de su vida. No hay duda alguna sobre la existencia humana del Señor Jesucristo, aunque algunos así lo han cuestionado, mis hermanos.
pero ciertamente Jesús vino desde el cielo, encarnándose, como también lo veremos, para dar salvación, redención a todo aquel que corra a Él y que esté dispuesto a recibir la salvación que viene solamente de Él, del único y verdadero Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo. En Él reposaba, como hemos dicho, ambas naturalezas, la naturaleza humana como también la naturaleza divina. Hoy nos centraremos a hablar sobre su naturaleza humana. Él era 100% humano, como era 100% divino. No era la mitad de lo uno ni la mitad de lo otro. Era 100% humano, 100% Dios. En los primeros siglos incluso muchos trataban de negar su presencia real, su presencia física, manifestando que pues era solamente una apariencia lo que se había mostrado en cuanto a su manifestación física en esta tierra. Y esto fue luego debatido en algunos sínodos, en algunos concilios, para aclarar su naturaleza 100% humana y 100% divina. Como humano podemos ver en Cristo que por un lado estaba anunciado por las profecías hebreas. Los profetas del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, habían anunciado reiteradamente sobre el advenimiento de aquel Redentor, de aquel Mesías, de aquel profeta, que vendría directamente de parte de Dios para traer un mensaje y a quien debían oírle y escucharle. Este profeta, este Mesías, este Redentor, era, como también lo manifiesta la misma Escritura, Dios. Era el mismo Dios. No era otro personaje como tratan a veces de hacerlo ver algunos grupos sectarios, donde solamente se quedan en la idea de que era un gran profeta, una gran persona, un gran humanista, un gran ser humano, presto siempre para ayudar al necesitado. No, Cristo era 100% humano como era 100% Dios, ungido y enviado por el Padre, que vino a esta tierra, ¿sí?, con una misión determinante. La Biblia así lo revela en todas sus páginas sobre la vida y la persona del Señor Jesucristo. Mayormente lo hallamos en el Nuevo Testamento, lo que es el nuevo pacto, sí, que estableció Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, vamos a ver algunas de estas manifestaciones de la naturaleza humana de Cristo. Por un lado, Cristo tuvo un nacimiento humano. Todos conocemos la historia bíblica de que por obra del Espíritu Santo, en el vientre de María se halló una concepción de un ser concebido por el Espíritu de Dios, quien hizo que en ella naciera este nuevo ser. Él tuvo un nacimiento como cualquiera de los mortales. Sí, eso revela y muestra por un lado su naturaleza humana. Fue un nacimiento milagroso. ¿Por qué? Porque nació a través de una virgen, como lo dice el Evangelio de Mateo 1:23. Sí, una virgen concibió y dio a luz, como los decía también las profecías del Antiguo Testamento, cumpliéndose fielmente a lo que esta profecía, esta visión decía sobre aquel que vendría a esta tierra de parte del Señor. Nació de una mujer, sí, y así lógicamente pues también tuvo todas sus limitaciones, como la tiene cualquier cuerpo humano o cualquier vida humana, como lo revela y muestra su vida misma, como también lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesucristo estaba sujeto también a esa naturaleza humana, a pesar de ser Dios, que veremos Dios mediante la próxima semana sobre su naturaleza divina, sobre su deidad, que a pesar de ser Dios,
Él no osó de aquello, sino que se limitó a sujetarse a esa naturaleza que por voluntad misma Él había tomado para dar a la humanidad el recurso único o el medio único a través de su muerte, que era la redención. Su nombre, pues todo conocemos, incluso lo dijimos la semana anterior, ¿no? Su nombre sería Jesús, ¿no? Que significa, pues, el Salvador, sí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Era lo que el ángel le decía a su padre José, o padre adoptivo José, que se llamaría aquel ser que estaba en el vientre de aquella virgen llamada María. Era conocido también como el Hijo de Hombre, sí, como lo revela el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Sí, que ahí revelaba también la naturaleza de su misión, de por qué Él venía y para qué venía, lógicamente, a esta tierra. Era conocido como Jesús de Nazaret por la región donde se había criado, en la ciudad de Nazaret, aquel pequeño poblado. Era también conocido como el carpintero. Sí, físicamente Él vino, Él existió, Él vivió y era identificado por los que vivían a su alrededor y por quienes lo seguían con nombres como estos, como Jesús, Jesucristo. Bueno, aunque lo de Jesucristo nace más después, pero también como Jesucristo, como Jesús de Nazaret, como el carpintero, y en fin, así era identificado nuestro Señor. Él, por supuesto que también, como cualquier otro ser humano, tuvo su cumplimiento o sujeción a sus aspectos físicos e intelectuales. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas 2:40 nos dice que Él crecía, sí. Él crecía en sabiduría y en conocimiento y en estatura. Él tenía un desarrollo natural, como cualquiera de los mortales. Eso revela y manifiesta su naturaleza humana. Era educado, él estudiaba, como también él mostraba ciertos niveles de sabiduría divina al enseñar, por ejemplo, en el templo, aquellos que se acercaban para escuchar sabiamente su consejo y su palabra. Pero también llevaba en sí una naturaleza tan normal como nosotros. Mostraba una apariencia física, sí, una apariencia natural, como cualquiera de los mortales. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 6, por ejemplo, nos habla que Él se cansó. Sí, también tuvo cansancio. Sí, era el Hijo de Dios, era perfecto en todo, pero estaba también sujeto a su naturaleza humana. Dice la Biblia que Él también se cansó. También descansó, durmió, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 24. Tuvo hambre, según Marcos 11:12. Tuvo sed, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28, cuando estaba en aquella cruz y pidió que le diesen a beber algo. Él sufrió como cualquier terrenal, como cualquier hombre en esta tierra. Padeció, sufrió, sintió los estragos del dolor en medio de la persecución, del azote, del asedio de los enemigos de él, como cualquier otra persona. Y también murió, aunque no merecía y aunque por supuesto la muerte tampoco pudo retenerlo, porque la paga del pecado es muerte, mas en él no había pecado alguno que lo llevase a la consecución de la muerte. Aunque físicamente murió, tuvo que resucitar. Eso muestra, eso revela la naturaleza humana de Cristo, como muchos otros ejemplos vemos en los evangelios y en el Nuevo Testamento sobre la persona humana del Señor Jesucristo. Él también tuvo limitaciones, o también tuvo sujeto a limitaciones de tentaciones en aspectos morales, como por ejemplo cuando fue tentado, como lo revela en el libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 18, donde nos dice que él fue tentado en todo, pero que no pecó. Sí,
eso muestra esa naturaleza, esa forma física natural en él, que también tuvo limitado a ser tentado, aunque no pecó. Él también tuvo limitaciones o sujeciones espirituales. Por ejemplo, él oraba al Padre porque dependía de la oración, de la relación con el Padre, según Marcos 1:35, para seguir con las fuerzas que requería, entre tanto que cumplía su labor ministerial encomendada. Jesucristo también oraba, aún siendo Dios, pero como hombre, él oraba al Padre desde donde estaba allá en los cielos. Dependía del poder del Espíritu Santo para hacer obra, como lo dijo Pedro en el discurso sobre Cristo en el capítulo 10, verso 38 del libro de los Hechos, donde quien Cristo, a través del poder y obra del Espíritu Santo, hacía milagros portentosos. Sí, él como Dios, él como hombre, también dependía del poder del Espíritu Santo, entre tanto que estaba en esta naturaleza física. Tenía una relación humana como un hombre con un padre. En este caso, Cristo hombre con el Padre Dios, a quien llamó Dios mío, según el Evangelio de Marcos capítulo 5, verso 34. Él clamó y dijo, Dios mío, Dios mío. Siempre él estaba reconociendo la autoridad sobre él en el Padre. Esto revela que él también era humano como nosotros en ese aspecto y limitaciones también físicas, que luego también veremos porque era Dios 100% también, por supuesto, él. Él escogió la humillación voluntaria, como lo dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, que Cristo, aunque era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y al decir que era en forma de Dios, revela que era también Dios, algo que también veremos cuando hablemos sobre su naturaleza divina. Sin embargo, él se despojó, sí. Él se quitó ese ropaje a sí mismo, aunque no dejó de ser Dios, sino que se quitó esa forma de Dios y se mostró en una manifestación humana, sí, para que, aunque siendo omnipotente, todopoderoso, y no dejar esos atributos divinos, sin embargo, él pudo mostrarse 100% como un verdadero hombre, a pesar de que era, hemos dicho, Dios. Cristo mostró todas estas áreas como todo ser humano en esta tierra. Sí, físicamente Dios vivió entre nosotros, como lo revela y lo muestra todas las escrituras. Él fue parte, fue vínculo de una familia. Si tuvo un padre, tuvo una madre, tuvo hermanos, tuvo un oficio. Siempre mostró él su forma humana. Sí, vista, aceptado y rechazado, por supuesto, también por sus adversarios, por sus enemigos, como también admirado y seguido por grandes multitudes, porque tenía que cumplirse fielmente el designio de Dios de que Jesucristo tenía que venir a esta tierra, de que Dios tenía que tomar una forma física, tenía que encarnarse, sí, tuvo que humanizarse para cumplir, sí, para cumplir el propósito, la misión, la labor que le había sido encomendada. La más importante de todas las tareas, lo más importante incluso para la vida de todo hombre, de toda mujer en esta tierra. Jesucristo vino, sí, se tomó esa molestia, entre comillas, porque para él era un privilegio, lógicamente, venir y cumplir la labor que el Padre le encomendaba. Pero tomó esta forma humana, esta forma nuestra,
Dios entre nosotros vino, sí, para cumplir la labor que Dios el Padre le estaba encomendando. ¿Y cuál fue la labor? ¿Cuál fue la misión? Sí, usted muy bien sabe cuál fue esa labor, esa misión que Cristo vino a cumplir entre tanto que estaba en esta tierra. Y esta misión y esta labor era la de sacrificarse a sí mismo por nuestros pecados. Cristo se entregó, se sacrificó por nuestros pecados. Mire usted lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo, vamos a ver mis hermanos, segunda de Pedro, vamos a ver en el capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Perdón, capítulo 1, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a verlo desde el verso 21. Primera de Pedro 2, 21 en adelante. Mire lo que dice acerca de Cristo, con donde revela y muestra, por supuesto, también su labor y su misión. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por un lado nos habla y nos dice que nosotros hemos sido llamados para seguir el ejemplo de la vida de Cristo en su humanidad. Usted vio que Cristo, por ejemplo, padeció, sufrió, fue tentado en todo. Y la Biblia nos dice que sigamos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su vida. Sí, hemos visto la humildad, la humillación de Cristo. Seguir como ejemplo aquella forma de vida que Él mostró entre tanto que estaba en este cuerpo mortal. Y se hizo humano. Dice la Biblia que nosotros sigamos su pisada, el cual Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Siendo impecable, sí, siendo impecable Cristo, en él no había pecado alguno, ni se halló tampoco mentira, engaño, fraude alguno que salía de su boca, ni ningún tipo de maldición sobre sus adversarios o enemigos o situaciones que le tocaba enfrentar. Quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Seguimos el ejemplo de Cristo, porque Cristo fue impecable en todo su proceder. Y aún sobre sus adversarios y enemigos no maldecía ni amenazaba, aunque tenía el poder de destruir a todo cuanto podía enfrentarlo y amenazarlo. Sin embargo, no lo hizo de ninguna manera, sino que más bien dice la Biblia, enfrentando toda esta adversidad en su cuerpo, murió sobre un madero para llevar todos nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida en el madero, en su cuerpo lacerado, seamos sanados. Mire qué maravillosa reflexión, qué gran verdad hallamos sobre la vida y la persona natural de Jesucristo, quien hace aproximadamente 2000 años atrás
vino a esta tierra, sí, con un cuerpo físico, naciendo de forma natural, viviendo entre nosotros, Dios en medio nuestro, para que nosotros podamos a través de Él seguir su ejemplo y a través de su sangre nosotros podamos alcanzar salvación y eternidad. Porque solamente a través de Cristo, sí, solamente a través de Él, el ser humano tiene oportunidad de ser salvo. Sí, y eso revela y muestra el propósito de su advenimiento. Cristo vino a esta tierra para que las familias descompuestas, fraccionadas, en conflicto, puedan tener esa oportunidad de reconciliación, de restauración, que solamente podemos hallar, que solamente podemos encontrar a través de Jesucristo, para que las personas involucradas en algún acto ilícito de pecado puedan cambiar, puedan ser transformadas, para que toda adversidad, para que todo problema en la vida pueda ser sobrellevado a través de su persona, a través de Él, porque solamente en Él el ser humano puede hallar una completa satisfacción que este mundo no lo ofrece, que este mundo no lo da. Dice el Evangelio que la verdad es la que hará libre a las personas, y esa verdad está en nuestro Señor Jesucristo, quien vino para que usted y yo tengamos redención, para que usted y yo no vivamos más como si no conociéramos de aquel Dios maravilloso que obra portentosamente, que lo hizo ayer, pero que también lo puede hacer en el presente, poniendo siempre nuestra atención en solamente Él y en el consejo que nos da a través de su palabra. Lo invitamos, mis hermanos, a hacer una breve oración, porque Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y cumplió su labor perfectamente, completamente en aquella cruz, y solamente en Él hay salvación y vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios amado, porque en este día tu compañía ha estado con nosotros, Señor. Entendemos a través de tu palabra que solamente en ti hay salvación, que ha revelado tu propósito, Señor, de por qué veniste a esta tierra, y es la de darnos salvación, vida eterna, Señor. Es de fortalecernos y acompañarnos entre tanto que estamos, Señor, transitando por este mundo. Te rogamos, Dios bendito, que tu presencia a través de tu Santo Espíritu sea en cada una de nuestras vidas, Señor. Que en toda adversidad, que en todo conflicto, que en todo problema, allí tú estés, Señor, para ayudarnos, te lo rogamos. Líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación y bendícenos según tus bondades maravillosas. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le guarde. Hasta una próxima ocasión.